Empezamos a grabar. Entonces entonces, de acuerdo a la presentación, ojo, es que esto ahorita nada más es una introducción así rápida para ver lo que es ¿cómo se llama? La materia, ¿vale? Entonces, esto nada más quiero que tengan esta diapositiva clara, ¿vale? Entonces, que es tránsito pluridisciplinaria porque yo tengo que saber economía, ¿ok? Para poder yo, con la metodología de la economía, poder hablar de entender esto que es fiscal, ¿vale? Pero acuérdense, es del derecho fiscal, ¿vale? Bueno, entonces ahorita en este tiempo lo que vamos a ver, ya para no meterles más conflictos, ojo, esto es para los que van empezando, ¿va? Para los que van empezando, aprendes esta diapositiva, ¿vale? Eso es lo que es el fundamento constitucional, ¿sí? Que es el artículo 31 de la Constitución, ¿sí? Como obligación, y otra vez obligación, no deber, ¿vale? Una obligación de los mexicanos contribuir, ¿no? Bien, como dice el artículo 31, ¿qué? Contribuir, ¿vale? Entonces, esos todos ya lo vieron, inclusive en la licencia, ¿eh? Entonces, esto nomás es un repaso, ¿eh? Entonces, dice contribuir, ¿no? Entonces, ya se los dije el sábado, contribuir, por eso después en el Código Fiscal y en el Código Financiero, el Estado de México dice que contribución. Entonces, las contribuciones son impuestos, son derechos, son aportaciones y son, derechos, aportaciones, ¿cómo le falta? Derechos, aportaciones y contribuciones de mejoras, ¿vale? Pero como es fiscal, no nada más son contribuciones, sino también son qué? Los aprovechamientos y los productos. ¿Sí me va a entender? Cuando decimos que es fiscal, es porque tiene que todos los ingresos. Cuando digo tributario, solo son los tributos, y los tributos solamente son ¿qué? Los impuestos. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando dice el 31 dice obligación de los mexicanos que contribuir. ¿Ok? Ese es el eje fundamental que da nacimiento al derecho fiscal, ¿vale? Contribuir. Y dice, contribuir de acuerdo a la residencia en que viven y es ¿cómo se llama? Son en la federación y vean cómo dice, en el DF, bueno, Ciudad de México, en el estado y en el municipio donde resida, ¿ok? ¿Sí? Y luego dice, ¿de acuerdo a qué? En forma, dice, proporcional y equitativa, ¿ok? ¿Vale? Proporcional y equitativa que dicen las leyes. ¿Sí? Entonces, todo eso, ojo, todo eso son libros completos, ¿eh? Todo eso es exageradamente largo y parece que son unos renglones nada más o un párrafo, pero de ahí sale todo lo que es fiscal, ¿eh? Y de ahí podemos, bueno, se ha echado un montón, como dicen, tinta y tinta y ahora toner y toner respecto a explicar el 31, ¿vale? Entonces, por eso es que de ahí viene la idea de los sujetos es comprador y vendedor, ¿no? En materia laboral es patrón y trabajador, ¿no? En este es autoridad y contribuyente, pero no es la idea de comprador y vendedor que están al mismo tiempo, al mismo lugar, o sea, perdón, al mismo nivel, ¿ok? Si no es, este es autoridad y contribuyente. Fíjense, ¿eh? La idea o la lógica es de introducción para todos y de aclarar para los que ya van un poco más avanzados que cuando dice obligación, la palabra obligación en el derecho que vieron ustedes en los derechos civiles es así, de igual a igual, ¿ok? En derecho fiscal, la obligación es una obligación pública, por eso hay de suprasubordinación. La autoridad se encuentra arriba y el contribuyente se encuentra abajo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por eso es importante que los sujetos aquí es autoridad y contribuyente, ¿sí? Como lo que es arrendador y arrendatario, pero es de igual a igual. Aquí existe obligación. Sí, pero no, repito por tercera vez, no es horizontal, sino es de suprasubordinación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí están autoridades federales porque aquí dice materia fiscal federal, ¿va? Porque hay que hacer materia fiscal federal y un apartado en materia fiscal estatal. Y por eso les decía, ¿cuántos estados hay? 32, ¿no? Entonces hay 32 sistemas estatales, ¿sí? Entonces aquí es materia fiscal federal y hay materia fiscal estatal. Oiga, pero también hay 2.500 más o menos municipios. No, el municipio va a estar alineado siempre a qué? Al estado, ¿vale? Eso creo que lo tengan muy claro, ¿vale? ¿Sí? Entonces,
Por eso aquí es federal, pues ya estas autoridades las conocen, ¿sí? Por eso también hay que identificar en el estado cuáles son las autoridades, ¿ok? Ya lo que vimos. El objeto ya en materia fiscal, obviamente el objeto material pues, son las normas, ¿no? ¿Sí? Normas jurídicas. ¿Pero qué tipo de normas jurídicas? Pues eso les decía, contribuciones o impuestos. Son contribuciones porque es fiscal. ¿Qué es lo que se le dé a esas normas? Lo que él estudia es, ya lo vimos, ¿no? Justicia y equidad, ¿sí? Pero si se dan cuenta, dice en forma justa, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí es a fuerza ver aquí la cuestión de, en forma, perdón, dice equitativa y proporcional la Constitución, ¿vale? Pero hay que diferenciar entre lo que es justicia y equidad. Es mayor la justicia y la Constitución habla sobre equidad, ¿vale? Cuando habla de la legalidad, ¿sí? Eso es propiamente lo que es la ciencia jurídica, lo que les decía, es lo que hace que sea derecho fiscal, ¿sí? Pero acuérdense que cuando ya le ponemos fiscal y el estatus o el estado del arte, que es lo que van a investigar en su tesis, el estado del arte que tiene hoy esta idea fiscal, ya superó y por eso ya superó otras disciplinas y por eso está en busca de qué? De su autonomía metodológica. ¿Sí? Por eso les dije en la clase del sábado cómo fue evolucionando derecho civil, mercantil, ¿cómo se llama? Del comercio, derecho, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, derecho, ¿cómo se llama? De mercado de carbono, ¿no? Luego, el derecho más actual que ahorita, ¿cuál es? Pues es el derecho, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el avión, el derecho energético de la evolución que ha tenido. Entonces, hablar hoy de derecho energético es hablar de derecho civil y mercantil, sí, pero es la evolución. Entonces, por eso cuando se habla de derecho fiscal, pues obviamente he tenido esta evolución, ¿vale? Entonces, por eso es importante esta parte y es parte importante de lo que les decía de la ciencia política cuando me dice la eficacia o la aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque es bien importante ver que cuando Pamela dice, es que voy a ver la parte de la eficacia del uso, algo así, perdón, Pamela, que me dijiste sobre la plataforma. ¿Eso qué es? Eso es aplicación eficacia del derecho fiscal, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ver si es buena o no es buena, si está bien o está mal, o si funciona bien o funciona mal, o es pertinente la plataforma. Y ojo, ¿eh? Yo me iría más, Pamela, ¿por qué? Porque no nada más es el uso de la plataforma en subir las declaraciones. No, no, no. Es en el cálculo de la CUFIN, por ejemplo. ¿Sí? En el Sí. cálculo que te hace, dígame. No, que sí está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces ojo, le vería más la eficacia o la aplicación, por ejemplo, en los algoritmos. Por eso hoy por hoy, hablar de fiscal es hablar de qué? De inteligencia artificial. ¿Entienden qué es lo que le da sentido estudiar yo una maestría en derecho fiscal? Acuérdense que yo no los veo, ¿eh? Entonces no puedo ver las caras. Entonces yo nomás estoy viendo la presentación, no puedo verlos. Pero bueno, quiero pensar que sí, ¿eh? ¿Vale? Entonces, eso es la parte importante, pues, de tomar clases, ¿vale? Bueno, entonces, por eso, parte que sigue de lo que es materia fiscal federal, y puede ser materia fiscal, obviamente local y municipal, los principios, ¿vale? La lógica, no me detengo en esto, pero sí los principios que marca la legislación, ¿vale? Entonces, por eso les decía, esto es importante, porque no nomás está en el 31, sino también 14 y 16, el primero, etcétera, etcétera. No, pero nada más les puse estos porque exactamente bien, el principio filosófico del 31, por ejemplo, que habla de la equidad, pero ya les dije, es equidad, pero la justicia, ¿vale? Y fíjense cómo el principio económico habla que las contribuciones tienen que pagarse de forma, ¿qué? Proporcional y equitativa, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante entender equidad y proporcionalidad? Porque ese es el eje por el cual el Estado solo puede hacer contribuciones que respeten esto. Entonces, entender que es proporcionalidad como un principio matemático, ¿sí? Como un principio de las matemáticas de la teoría de los conjuntos. La primera ciencia matemática es geometría. Luego vienen
lo que es la aritmética, el uno. Y acuérdense que no es lo mismo que me persiga un león, a me persigan 10 leones, y eso ya es teoría de los conjuntos. Y es ahí donde veo la idea de proporcionalidad. Entonces, si yo voy a pelear algún día, que yo creo que ese no es proporcional, yo tengo que saber primero qué es proporcional. Por eso es proporcional y se vale proporcional, que, o sea, sí cumple con la idea de proporcionalidad. Las tablas progresivas, ¿sí me va a entender? ¿Vale? Entonces, ya la parte jurídica, que es muy importante, es esta parte de que se tiene que hacer inclusive una contribución, ojo, inclusive como dice la ley que se tiene que hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la legalidad. ¿Por qué? Porque cuando ya se hace la norma y se hace para todos, ¿sí? Tenemos que tener algo que se llama ley. Y la ley no es como no es nada más una norma jurídica, sino una ley es una idea de qué? De estabilidad, ¿sí? Por eso es estable la ley de la gravedad, ¿no? Eso es ley, ¿vale? Entonces, la ley de la gravedad es estable. Entonces, por eso lo que tenemos que tener es que estabilidad y no quedar a lo que diga la autoridad, sino la defensa que tenemos nosotros es ese principio de legalidad. Y eso solamente te lo da quién, el derecho. Por eso es importante ver que la materia y la metodología es que principio de legalidad, y eso me lo da que el derecho, pero fundamentado en qué, porque la legalidad no es un concepto jurídico, sino es un concepto político. ¿Ok? ¿Vale? Ustedes no son políticos, pero bueno, esto se enseña mucho en administración pública, ¿vale? Bueno, entonces, otro que hay que saber esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto que lo que hace que una ciencia sea, como les había puesto acá, una norma es una regla y una regla es un principio es la forma en la cual yo después de haber nacido, de haber tenido, existido, de empezar a existir, cómo empiezo a existir y pues se llama principios, ¿vale? Bueno, pero entonces, por eso hay causas y las causas y los principios hacen que sea ciencia, ¿sí? Todos los principios y las causas de la naturaleza hacen que sean ciencias naturales. Ciertas causas y ciertos principios hacen que sea biología, por ejemplo, y sea biología o sea química y no sea, por ejemplo, física, pero hay ciertas causas y ciertos principios que son compatibles con la física y la química. ¿Ok? Bueno, esa es la idea de por qué es una ciencia esta materia o esta área de lo que es derecho y lo que es esta parte de ver cuál es cuáles son las causas y los principios que están haciendo que lo fiscal vaya a tener, deje de ser lo fiscal y vaya a tener que una autonomía próximamente metodológica. La llegará a tener, quién sabe, ¿vale? Entonces, por eso hay que identificar causa eficiente es por qué necesito los ingresos o los recursos, porque hay una necesidad de mantener al Estado y la necesidad de mantener al Estado es que el Estado se hizo y eso es política. ¿Para qué? Para que la gente esté bien. ¿Para qué? Para el bienestar general, ¿vale? Y fíjense cómo es importante, porque en la Constitución del Distrito Federal hace 6, 7 años ya se puso que el objetivo del Estado es garantizarle a la población su felicidad. ¿Ok? Bueno, entonces, yo que las cosas las conozco por su causa final, ¿sí? Contesta ¿para qué? ¿Sí me va a entender? Entonces, necesito dinero, pero ¿para qué? Entonces, por eso necesito para gastar, que eso es inmediato, pero se habla del bien público temporal, ¿vale? Eso es muy discutido, no lo voy a discutir aquí con ustedes porque eso es de política o de teoría política o de la maestría en administración pública, ¿vale? Ahora va, por eso les decía, la causa material, pues va pegada a lo que es esta parte de lo que es lo material, ¿ok? Entonces, la ciencia material, perdón, la causa material, ya viene en que, fíjense en esto, ¿ah? Y es para recordar, existe legislación, ¿ok? Por eso vimos que la legislación es el acto primero, ¿se acuerdan? Porque el
diputado y el senador en materia federal crean las normas jurídicas que se llaman leyes, ¿vale? Entonces, por eso hay una ley doméstica y una ley internacional. ¿Por qué es importante saber que existe una ley internacional? Porque por eso es que tú solo sabes, a través del derecho, y lo que te enseña el derecho es aprender a pensar cuál es más importante, cuál es la que se aplica, esta o esta. ¿Sí? ¿Vale? Porque ustedes ya conocen, han visto doble tributación y ya han visto ahora, hoy por hoy, el TEMEC. Y acuérdense que hoy que se va a empezar a negociar un nuevo TEMEC. Antes era el NAFTA, ahora es el TEMEC. ¿Vale? ¿Sí? Y no es nada más para cuestiones de importación y exportación, no es nada más para comercio exterior, o internacional, sino también que hay un montón de criterios de aplicación. ¿Sí? De ciencia política. Criterios de aplicación como cuál, bueno, hay muchísimos, no voy a tener, ¿vale? Pero también tenemos esta parte, bueno, no sé por qué aquí está todavía el 20, ¿no? Pero bueno, por lo regular, bueno, es que creo que metí otra diapositiva que no, que ya estaba vieja. Pero bueno, entonces, esta constitución tiene perdón, esta legislación doméstica tiene la constitución, ¿sí? Como ley suprema. Ah, pero también lo internacional. Y repito, eso solo el derecho te va a enseñar como hoy por hoy con derechos humanos se activa el principio pro persone, ¿ok? Eso repito, por cuarta vez, es lo importante saber derecho, ¿sí? Porque en la lógica jurídica, lo que importa en la lógica jurídica es esto. Esto es lo que hace un abogado cuando dice que hace derecho. Hace que argumentación no aplica la lógica jurídica. Por eso es premisa mayor, la pregunta es, ¿qué pongo aquí? Entonces, por eso es, ¿qué voy a poner? ¿La Constitución o un tratado internacional? ¿Sí me va a entender? ¿Vale? Eso lo irán aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace un abogado cuando dice que hace derecho, hace que argumentación y es lógica deductiva y más bien hipotética deductiva. Esto es lo que deben de aprender porque lo que importa en el currículum, ¿cuál es? Es esto, la metodología. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un abogado cuando hace derecho y cuando hace derecho fiscal? Hace lógica deductiva o hipotética deductiva y lo importante es poner esto. ¿Qué voy a poner acá? Por eso es que ¿qué voy a poner acá? Es que yo tengo que saber que hay legislación doméstica e internacional, por ejemplo. Ah, pero no nomás hay legislación, sino también hay ¿qué? Jurisprudencia. Ah, entonces yo también dentro de las tesis o actos jurisdiccionales, yo puedo poner un precedente o puedo poner una tesis, una jurisprudencia, ¿sí? Entonces, por eso es que acá también es una norma aplicable, que puede ser también que puede ser constitucional o internacional, pero también puede ser que una norma que es el resultado de una actividad jurisdiccional. ¿Sí? Ojo, ya ahorita con la reforma que ha habido al Estado mexicano, ya no va, el poder judicial ya no va a legislar. ¿Por qué? Porque en el periodo neoliberal legislaba el ejecutivo y volvía a legislar el judicial. ¿Ok? Y ejemplos hay muchísimos, y hay muchísimos, qué casualidad, en materia fiscal, favorables a gente como, por ejemplo, bueno, todos los sinvergüenzas que conocemos. ¿Vale? Espero que me dé más o menos a entender qué es lo que hace un abogado y por qué es tan importante que su maestría se llama Derecho. ¿Ok? Entonces, aprender a Derecho es saber que existen los actos jurídicos y dentro de esos actos jurídicos, ¿vale? Y dentro de esos, ¿qué pasó? Dentro de esos actos jurídicos, ¿sí? Tenemos actos de creación de la ley, ¿vale? Actos de creación del Poder Judicial y ahí va, ¿actos de quién? De la Secretaría de Hacienda, bueno, de la Secretaría, perdón, de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria como autoridad, ¿sí? Como, como autoridad, ¿sí? Ah, pero también está ¿qué? La Tesorería de la Federación, ¿sí? También está ¿qué? El Banco de México, también está la Procuraduría Fiscal, pero también está como les dije en la clase pasada, está que
perdón, autoridades fiscales autónomas como el IMSS, Infonavit y faltan otras, por ejemplo, con agua, ¿no? Bueno, es que con agua se cuece aparte, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero entonces también quien resuelve los problemas, pero también es autoridad, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? Ah, pero eso también lo tenemos que pasar ¿a qué? Hacia el Estado. Por eso en los estados también tenemos todo esto que son actos administrativos, tenemos todo esto y lo tenemos también en la Secretaría de Finanzas del Estado y la Secretaría de Finanzas de cada municipio, dentro de sus competencias. ¿Ok? Entonces, esto espero que lo tengan claro porque dice materia federal, pero también esto lo vemos que hay una legislación estatal, ¿sí? Y en el Estado de México son nada más los diputados del Estado de México. Existe el Poder Judicial. Oye, pues espérate, pero el Poder Judicial solamente es federal cuando ve amparos, esta parte, ¿sí? Pero también existe ¿cómo se llama? La Secretaría de Finanzas en el Estado de México, ¿sí? Ahora va, fíjense, actos legislativos, actos, jurisdiccionales y actos, ¿qué? Administrativos. Por eso les decía, este hace la ley, este la aplica y este la aplica, ¿sí? ¿Cuándo la aplica el judicial? Cuando resuelve un conflicto. Cuando la aplica el ejecutivo, ¿cuándo qué? Cuando administra. ¿Ok? Ojo, cuando administra. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Actos legislativos, actos jurisdiccionales y actos administrativos. ¿Ok? Entonces, parte importante para entender es que cuando yo voy a poner, y la pregunta es, ¿qué voy a poner aquí? A ver si puse esa, no, porque la saqué. No, la saqué. Va. Cuando yo pongo aquí, ¿qué es lo que voy a poner aquí? ¿Sí? También puedo poner en esta cuestión normal de derecho, que no es derecho fiscal, por lo regular dices, o pongo una norma que es una ley o un código, o pongo también una jurisprudencia o una tesis, ¿ok? Pero ojo, en materia fiscal, la premisa mayor no necesariamente es la ley, ¿sí? ¿Dónde viene la parte específica de qué es lo que voy a poner o cómo yo empiezo? Aquí por eso le pongo hipotético deductivo. Si es derecho penal, es completamente deductiva. Constitución, Código Penal, Código Nacional de Procedimientos. Lo pongo acá, ¿sí? Ah, pero también puedo poner una tesis. Sí, puedo poner una tesis, ¿sí? Ah, pero en materia fiscal, no. ¿Por qué? Porque en materia fiscal parto principalmente de dónde, de lo que hace un poder, lo que hace, perdón, el poder ejecutivo cuando administra, que se llaman actos administrativos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos primero? Y eso lo tienen los contadores, no los abogados. ¿Qué estudian ustedes primero? O cuando alguien les pregunta, oiga, soy sujeto, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Sí? Pues tú, si lo haces en una forma tradicional del derecho, pues dirías, la obligación empieza en el 31, como les dije hace rato, ¿sí? Pero como ya es hipotético deductivo, ¿por qué? Porque cuando el que te pregunta ya es un dentista, ¿sí? El dentista no viene en la Constitución, sino dice es obligación de los mexicanos. Cuando tú dices soy un dentista, no te vas a la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Ah, pero por eso le dices, si eres dentista, oye, ¿trabajas en algún hospital? Ah, entonces eres trabajador. Ah, ¿lo haces por tu cuenta? Ah, entonces tienes otro régimen, ¿sí? Pero en ese régimen entra ¿qué? Contador, dentista, abogado, profesor, muchos entran. ¿Sí? Por eso es, cuando yo voy a saber exactamente cuándo tiene obligaciones específicas un dentista? En la miscelánea fiscal. ¿Les queda claro? Sí, ¿Sí? Ahí va. ¿Cómo le hago yo para calcular las actualizaciones, no? Ah, pues ellos te imprimen actos administrativos, que es el índice nacional, la UMA ahora, ¿no? La tasa de recargos en la ley ¿cómo se llama? La ley de ingresos del ejercicio fiscal del año, ¿no? El tipo de cambio, pues te lo aplica ¿quién? Pues el Banco de México, ¿sí? ¿Vale? Obviamente también es la obligación que tengo que presentar, la tengo que presentar por la plataforma, software, ¿no? Lo tienes que hacer en este formato, ¿sí? Ah, para hacer esto, hacer aquello, tienes que ver ¿qué? Los criterios. ¿Sí va a entender? Por eso lo pongo acá en la resolución miscelánea y las reglas de carácter,
general en materia de comercio son como que, como lo primero en lo que yo voy a estudiar para saber, por ejemplo, las obligaciones. ¿Les queda claro? ¿Sí me doy más o menos a entender? Por eso fíjense ahora, ¿eh? En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice que existen, bueno, acá acuerdos, decretos y aclaraciones va de este lado, ¿va? Bueno, actos administrativos, ¿sí? Hay actos administrativos generales y particulares, ¿ok? Los generales son los que tienen la misma característica de una ley, que es para todos, que son generales, abstractas e impersonales, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo aquí sé que en la ley existen leyes y códigos, y el código es la suma de varias leyes, y aquí es jurisprudencia, tesis o precedentes, ¿sí? Aquí son todos estos. Entonces, un acto administrativo hay reglamento, ¿sí? El reglamento subsana, por ejemplo, lo que no viene en el Código Fiscal de Procedimiento Administrativo de Ejecución, en el PAE, te lo pone ¿qué? Más específico en el reglamento. ¿Se va a entender? Por eso es, yo tengo que saber lo que dice el Código Fiscal, sí, pero a fuerza tengo que saber lo de abajo, que es que el reglamento. Por eso son reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, dispositivos, y todas las que sean que análogas. ¿Sí? Entonces, aprender derecho fiscal no es aprender código fiscal. ¿Sí me va a entender? No es aprender nada más ley del impuesto sobre la renta. Y ustedes como contadores lo tienen claro. ¿Sí o no? ¿Ya se durmieron o qué? No, sí. Seguro, lo tienen claro, ¿vale? Eso le cuesta Sí, mucho profe. trabajo a un abogado entender, ¿eh? Un abogado vamos a decir un montón de estupideces. Yo las decía, obviamente, ¿vale? Entonces, hay otros que son actos administrativos particulares. Ya es, Pamela tiene un crédito fiscal. ¿Ok? ¿Vale? Y obviamente existe causas materiales, legislación, jurisprudencia, actos administrativos y una que me encanta poner, que es esta, prácticas administrativas. ¿Sí? Tiene que venir con 2 copias. ¿De dónde sacas 2 copias? ¿Y por qué no 10? ¿Ok? Esas también, los que hacen la vida diaria, esas prácticas administrativas son también parte de la maña que uno va aprendiendo, ¿vale? Bueno, entonces la última parte es cómo se solucionan los problemas, ¿ok? Uno es ante la propia autoridad, por los recursos administrativos, o ante un tercero que es el tribunal en materia federal de justicia administrativa y en materia del Estado de México, igual se llama Tribunal de Justicia Administrativa, ¿ok? ¿Vale? Se dice que derecho civil, como lo vieron, ahora ya derecho laboral, lo ve un tribunal que se llaman jurisdiccionales, ¿sí? Los de nosotros son, ¿de qué? De forma, son, por eso se llamaban contención, porque la contención se da de suprasubordinación entre una autoridad y un particular. Entonces, véanme, es la autoridad te está presionando y lo que hace el contribuyente es que contener a la autoridad que está friegue y friegue y friegue. ¿Sí? No es lo mismo una solución para derecho civil o derecho mercantil o derecho penal a una solución en materia de, ¿cómo se llama? En materia fiscal o materia más bien administrativa. ¿Sí? Por eso es que se llama, es son tribunales de legitimación o de legalidad o de nulidad. ¿Sí? ¿Es jurisdiccional? Sí, pero ya cuando vean la materia de impartición de justicia pueden ver eso que es la parte jurisdiccional, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí una duda? No, profe. ¿No? Vale. El No, camino que... gracias. Ok, vale. El camino que lleva es esta parte, vínculo jurídico. Ya todos han visto, y esto es importante para esta materia, que esto es el vínculo jurídico que da consecuencia a una qué? A un derecho y una obligación. ¿Ok? Entonces, Pamela, cuando va a explicar las obligaciones, tiene que explicar lo anterior. ¿El concepto previo cuál es? Vínculo jurídico. ¿Cómo se da el vínculo jurídico? Es porque existe el hecho imponible, hecho generador, y eso da como consecuencia la relación jurídica que les dije hace rato. Pamela, ¿esto ya lo tiene estructurado?
No muy bien, no así, pero Pero ahí tengo la va. idea más o Ok, menos. vale. Entonces, hecho imponible, ¿cuál es? Pues todo lo que dice todas las causas, ¿va? Bueno, no me regreso. El hecho imponible es que tú tengas el ingreso, ¿no? Sí. Ah, perdón. El hecho imponible es que en la norma dice que las personas que tienen cierto ingreso por trabajar y por tener subordinación, ¿sí? Ya van a ser unos derechos y obligaciones, ¿va? Ah, el hecho generador es que yo me ponga a trabajar con un patrón, ¿sí? Entonces, por eso es de que se da la relación jurídica y al haber una relación jurídica es por el cual ya no hablamos de deberes, sino ya hablamos de ¿qué? De obligaciones. ¿Vale? ¿Sí me va a entender? Entonces, por eso es que el concepto que todos ustedes tienen que desarrollar va a ser vínculo jurídico. Tengo que desarrollar todo lo que es un hecho imponible, todo lo que es un hecho generador, que me da como resultado la relación jurídica donde nacen derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, por eso es que viene causa de la obligación impositiva, ya después lo iremos viendo, ¿no? Por eso ya cuando ya hay una relación jurídica, ya la obligación tiene un objeto de dar, hacer, no hacer, ¿ok? ¿Vale? Bueno, pero esto es más o menos así, ¿no? ¿Vale? Aquí van a ver esto, la base, perdón, el hecho imponible. Después lo vemos aquí abajo, cómo se desglosa en esta parte que yo les decía que se llaman, ¿qué? Los elementos, ¿ok? Yo aquí les puse elementos fundamentales ¿de qué? De las contribuciones. Por lo regular dicen elementos de los impuestos, ¿ok? Pero no, es elemento de qué? Porque también tiene elementos fundamentales los derechos, ¿ok? Entonces, esto es la parte de todas las materias que les dije que es impuesto sobre la renta y esta materia que es finanzas locales, ¿a qué se refiere? Se refiere a qué? A que la metodología me la pone el artículo 6 del Código Fiscal, ya después veremos cómo es en el Código Financiero del Estado de México, ¿vale? Y vean cómo dice elementos fundamentales o elementos definitorios de la contribución, por eso les decía hace rato, sujeto, me faltó aquí objeto, qué güey, vale. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago, no les había hecho excepciones y demás, ¿vale? Ah, sí, aquí está la base que diga, base, ¿sí? Entonces, por eso es que yo esto metodológicamente me lo tengo que aprender porque es la forma de la cual yo tengo que aprender todos los impuestos y ¿qué creen? Todas las contribuciones, y esto no es nada más en México, sino es que en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, esto se llama principio de reserva de ley, ¿sí? Eso es que en las preguntas críticas, que es una pregunta muy crítica, esta que les voy a enseñar, muy crítica, de las que tienen que resolver, es ¿por qué el derecho cambia? ¿Sí? ¿Hay algo que en el derecho nunca va a cambiar? ¿Sí? Y si porque la pregunta de la lógica es, metodológica es, ¿por qué el derecho fiscal es así y no es de otra forma? ¿Se puede? ¿Por qué el derecho fiscal para yo comprender y poder aplicar toda la metodología de una contribución o de un impuesto es así y no hay otra forma de hacerlo? Eso es importante, ¿por qué? Porque parece que no hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Esto es lo que hace en una investigación. Por eso estas preguntas son importantes para comprender qué es fiscal y qué es derecho fiscal. ¿Vale? Por eso esto es parte de lo que me sirve hacer una investigación. ¿Vale? Si les queda claro, por eso es estos elementos, ¿sí? Por eso aquí viene, ¿no? La base gravable, ¿cómo se define? ¿Sí? Y bueno, eso lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Por eso les decía hace rato, si es una tipos de tasa, de cuota, ¿sí? O de tarifa, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si es fija, si es proporcional, progresiva, si es un impuesto regresivo. Esto apréndanselo, ¿eh? ¿Vale? Esta diapositiva es importante. Vínculo jurídico, ¿sí? ¿Vale? Bien. Ahora, ¿esto dónde lo van a aprender? No nada más en esta materia. Esto me interesa que lo aprendan en esta materia los que van empezando, porque esto es lo que vamos a utilizar para ver los impuestos locales y estatales. ¿Ok? ¿Vale?
Entonces, quedan 3 minutos. Nos echamos todavía otro, que es la tarea 2, para que se las explique o se avientan a hacerlo ustedes solos. Yo no tengo bronca, ¿eh? Hablen, ya se durmieron. No, pues No, por mí no profe. hay problema. ¿Seguros? Bueno, entonces, la voy a dejar ahorita. Les doy 3, 4 minutos, se vuelven a conectar, ¿vale? Sí, profe. Sí, para que descansen unos 2, 3 minutos. Los dejo 5 minutos, ¿vale? ¿Sí? ¿Descansan 5 minutos? Ya lo que Sí, sigue lo profe. hacemos rapidito, ¿vale? Para ya no tampoco fregarles la noche, ¿vale? Entonces los espero ahorita.